Hola mis hermanos, aquí el profe Miguel, el profe lector. Estamos leyendo el libro del amor en el tipo de cólera de Gabriel García Márquez y vamos en el capítulo 8. En este capítulo 8, acordémonos que en el anterior hablamos de Florentino Ariza y lo que pasaba, cómo iba, qué trató de hacer después de que murió el doctor Urbina. ¿Listo? Empecemos, ¿listo? En nombre de Dios y la Virgen Santísima, el Señor. Entonces empezamos por 10 minutos. Don Pío V Loaiza murió cuando el hijo tenía 10 años, el papá de Florentino Ariza. Aunque siempre se ha ocupado en secreto de sus gastos, nunca lo reconoció como suyo ante la ley, ni le dejó resuelto el porvenir, de modo que Florentino Ariza se quedó con el único apellido de su madre, si bien su verdadera afiliación fue siempre el de dominio público. Después de la muerte del padre, Florentino Ariza tuvo que renunciar al colegio para emplearse como aprendiz en la agenda postal, donde lo encargaron de abrir las sacas y ordenar las cartas y avisar al público que había llegado el correo, izando en la puerta de la oficina la bandera del país del que procedía. ¡Wow! Su buen juicio, su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Lotario Tuguz, que además, además Lotario Tuguz le enseñó el código Morse y también el sistema telegráfico. Y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino Ariza siguiera tocándolo de oído como un profesional. Cuando conoció a Ferminia Daza a los 18 años, era el joven más solicitado de su medio local, el que mejor bailaba la música de moda y recitaba de memoria la poesía sentimental, y estaba siempre a disposición de sus amigos para llevar a su novia serenatas de violín solo. Era escuálido desde entonces, con un cabello indio sometido con pomada de olor y los espejuelos de miope que aumentaban su aspecto de desamparo. Aparte del defecto de la vista, sufría de un estreñimiento crónico que lo obligaba a aplicarse lavativas purgantes toda la vida. Tenía una muda única de pontifical, heredada del padre muerto, pero transituariza, se la mantenía tan bien que cada domingo parecía nueva. ¡Wow! Buena mamá. Parecía nueva. A pesar de su aire desmirriado, de su retraimiento y de su vestimenta sombría, las muchachas del grupo hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él. Y se jugaban a quedarse, y él, y él jugaba a quedarse con ellas. Hasta el día que conoció a Fermina Daza, se le acabó la inocencia. La había visto por primera vez una tarde en que Lotario Tugul le encargó de llevar a un telegrama a alguien sin domicilio, conocido que se llamaba Lorenzo Daza. Lo encontró en el parquecito de los Evangelios, en una de las casas más antiguas, medio arruinadas, cuyo patio interior parecía el claustro de una abadía con malezas en los canteros y una fuente de piedra sin... Me perdí. Piedra, la había visto. Entre el resto de cal y bultos de arrumados, pues la casa estaba sometida a una restauración radical. Al fondo del patio había una oficina provisional donde dormía la siesta sentado frente al escritorio un hombre muy gordo de patillas rizadas que se confundía con los bigotes. Se llamaba en efecto Lorenzo Daza y no era muy conocido en la ciudad porque había llegado hace menos de 2 años y no era hombre de muchos amigos. Recibió el telegrama como si fuera la continuación de un sueño aciago. Florentino Ariza observó los ojos lívidos con una especie de compasión oficial. Observó los dedos inciertos tratando de romper las estampillas de ampilla. El miedo del corazón que había visto tantas veces en tantos destinatarios que todavía no lograba pensar en los telegramas sin relacionarlos con la muerte, de la muerte. Cuando lo leyó, recobró dominio, suspiró, buenas noticias, y le entregó a Florentino Ariza los 5 reales de rigor, dándole a entender que con una sonrisa de alivio, que no se le habría dado si las noticias hubieran sido malas. Luego lo despidió con un apretón de manos que no era de uso con un mensajero de telégrafo, y la criada lo acompañó hasta el portón de la calle, no tanto para conducirlo como para vigilarlo. Hicieron los mismos recorridos en sentido contrario por el corredor de arcadas, pero esta vez supo Florentino Ariza que había
alguien más en la casa, porque la claridad del patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una lección de lectura. Al pasar frente al cuarto de coser, vio por la ventana a una mujer mayor y una niña sentadas en, sentadas en apreciación, sentadas en, y este programa, yo no sé qué, tanto, la apreciación era incorrecta, en parte porque la mujer era la tía y la madre no era de la niña, aunque la habría criado como si fuera, o sea, no era la mamá. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pensaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor por medio siglo después, que aún no ha terminado. Lo único que Florentino Ariza pudo averiguar de Lorenzo fue que había venido de San Juan de la Ciénaga con la hija mayor y la hermana soltera poco después de la peste del cólera, y quienes lo vieron desembarcar, no dudaron de que venía para quedarse, pues traía todo lo necesario para una casa bien guarnecida. La esposa había muerto cuando la hija era muy niña. La hermana se llamaba Escolástica, tenía 40 años y estaba cumpliendo una manda con el hábito de San Francisco cuando salía a la calle, y solo el cordón en la cintura cuando estaba en casa. La niña tenía 13 años y se llamaba igual que su madre muerta, Fermina, Fermina Daza. Se suponía que Lorenzo Daza era hombre de recursos porque vivía bien sin oficio conocido, y había comprado con dinero en rama la casa de los Evangelios, cuya restauración debía costarle por lo menos el doble de los 200 pesos solo que pagó por ella. La hija estaba estudiando en el Colegio de la Presentación de la Santísima Virgen, donde las señoritas de sociedad aprendían desde hacía 2 siglos el arte y el oficio de ser esposas diligentes y sumisas. Durante Colonia y los primeros años de la República solo recibían a las herederas de apellidos grandes, pero los nuevos tiempos y el, había nuevos tiempos y el colegio abrió puertas a todos los aspirantes que pudieran pagarlo, sin preocuparse de sus pergaminos, pero con la condición esencial de que fueran hijas legítimas de matrimonios católicos. Uy. De todos modos, era un colegio caro, y el hecho de que Fermina se estudiara allí por sí solo era un indicio de la situación económica de su familia, aunque no lo fuera de su condición social. Estas noticias alentaron a Florentino Ariza, pues le indicaban que la bella adolescente de ojos almendrados estaba al alcance de sus sueños. Sin embargo, el régimen estricto de su padre se reveló muy pronto como un inconveniente insalvable. Al contrario de las otras alumnas que iban al colegio en grupos o acompañadas por una criada mayor, Fermina Daza siempre iba con su tía soltera, y su conducta indicaba que no le estaba permitida ninguna distracción. Fue entonces Fue en ese modo inocente como Florentino Ariza inició una sigilosa de cazador solitario. Desde las 7 de la mañana se sentaba solo en el escaño menos visible del parquecito, fingiendo leer un libro de versos a la sombra de los almendros, hasta que veía pasar la doncella imposible con el uniforme a rayas azules y las medias con ligas hasta las rodillas, los botines masculinos de cordones cruzados y una sola trenza gruesa, con un lazo en el extremo que le colgaba en la espalda hasta la cintura. Caminaba con altivez natural, la cabeza erguida y la vista inmóvil. El paso rápido, la nariz afilada y la cartera de libros apretados con los brazos en la cruz. Contra él, no sé por qué me está pasando hoy las hojas que no son. Bueno, sigamos. Con el Colegio de San Francisco. No había al menor resquicio para acercarse. El Florentino Ariza las veía pasar de ida y de regreso 4 veces al día, y una vez los domingos a la salida de la misa mayor. Y con ver a la niña le bastaba. Poco a poco fue idealizándola, atribuyéndole virtudes imposibles, sentimientos imaginarios, y al cabo de 2 semanas ya no pensaba más que en ella. Así que decidió mandarle una esquela simple escrita por ambos lados con su preciosa letra de escribano, pero la tuvo varios días en el bolsillo,
pensando cómo entregarla, y mientras lo pensaba y escribía varios pliegos más antes de acostarse, de modo que en la carta original fue convirtiéndose en un diccionario de requiebros, inspirados por los libros que había aprendido de memoria de tanto leerlos en las esperas del parque. Buscando el modo de entregar la carta, trató de conocer a algunos estudiantes de la presentación, pero estaban demasiado lejos de su mundo. Además, al cabo de muchas vueltas, no le pareció prudente que alguien se enterara de sus pretensiones. Sin embargo, logró saber que Fermina Das había sido invitada a un baile de sábado unos días después de su llegada, y que el padre no le había permitido asistir con una frase terminante: cada cosa se hará a su debido tiempo. La carta tenía más de 60 pliegos escritos por ambos lados cuando Florentino Ariza no pudo resistir más la aparición de su secreto y se abrió sin reservas a su madre, la única persona quien se permitió algunas confidencias. Tránsito Ariza se conmovió hasta las lágrimas por sus sueños, a quien suponía tan verde como los negocios del corazón. En el primer paso le dijo era lograr que ella se diera cuenta de su interés, para que su declaración no fuera a tomar por sorpresa y tuviera tiempo de pensar. Pero sobre todo le dijo en la primera que tienes que conquistar no es a ella, sino a la tía. Claro, la tía era que llevaba, tiene que caerle bien a la tía para que la tía le sirva de Celestina. Ambos consejos eran sabios, sin duda, pero tardíos. En realidad la tía, el día en que Ferminia se descuidó un instante la visión de las lecturas que estaba dándole a la tía y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor, Florentino Ariza le había impresionado por su obra de desamparo. Por la noche, durante la comida, su padre había hablado del telegrama y fue así como ella supo que había ido a hacer que Florentino Ariza a la casa y cuál era su oficio. Estas noticias aumentaron su interés, pues para ella, como para toda la gente de la época, el invento del telégrafo tenía algo que ver con la magia. Así que reconoció a Florentino Ariza desde la primera vez que lo vio leyendo bajo los árboles del parquecito, porque no lo dejó ninguna inquietud mientras la tía no la hizo caer en la cuenta de que había estado allí desde hacía varias semanas. Después, cuando lo vieron, también los domingos a la salida de la misa, la tía acabó de convencerse de que tantos encuentros no pueden ser casuales. Dijo, no será por mí que se toma semejante molestia, pues a pesar de su conducta austera y su hábito de penitente, la tía escolástica Daza tenía un instinto de la vida y una vocación de complicidad que eran sus mejores virtudes. Y solo la idea de que ella estaba a salvo hasta que simple curiosidad del amor. Lo único que le inspiraba Florentino esa era un poco de lástima porque le pareció que estaba enfermo, pero la tía dijo que era necesario haber vivido mucho para conocer la índole verdadera del hombre y estaba convencida de que aquel que se sentaba en el parque para verlos pasar solo podía estar enfermo de amor. Bueno, mis hermanos, hasta ahí llegó hoy. Está raro este computador.